adelante, ya casi finalizando, les vamos a hablar mucho más a profundidad de qué es lo que hacemos en la fundación, ¿sí? Sin embargo, vamos a iniciar ya con el tema que se había planteado para este tiempo, ¿no? La mente, hablar sobre la ansiedad y la depresión, ¿sí? Como ya habían mencionado, tanto Martín como yo somos psicólogos clínicos. Él está haciendo también su maestría en psicoterapia y actualmente yo también este año acabé mi maestría en psicoterapia también, entonces en más o menos un rango de 2 a 3 años ya estamos como que en esta práctica profesional, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando acerca de algunos ejes temáticos que queremos darles a conocer. Como ya Samuel les iba mencionando, vayan anotando sus preguntas, si hay algo, un término, algo que en algún punto que nosotros mencionemos no se comprenda o algo, vamos a tener un tiempo considerable para que ustedes hagan sus preguntas y nosotros ir resolviendo todo esto, ¿sí? Entonces les quiero dar el primer punto, que es el índice temático, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que vamos a ir contestando ciertas preguntas, ¿sí? La primera pregunta va a ser, ¿siempre existió la depresión? ¿Sí? El segundo punto va a ser la ansiedad, una reacción incomprendida. El tercer punto va a ser información importante, datos con respecto a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, signos, síntomas, vamos a hablar de los trastornos como tal, ¿sí? El siguiente punto es otra pregunta, ¿estar triste es estar deprimido? El siguiente punto es, si estoy con ansiedad, ¿estoy mal? El siguiente, ¿cuándo todo esto es un problema? El antepenúltimo, el penúltimo, los ansiosos y deprimidos en la Biblia. Y el último, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Vamos a ir tocando todos estos temas que son muy importantes, irlos conociendo de una manera específica también, ¿sí? Porque de hecho queremos ir rompiendo ciertos mitos incluso que se tiene acerca de estos dos temas, ¿sí? No sé qué tan común ha sido el que ustedes hayan escuchado la palabra ansiedad y depresión. Supongo que ha sido algo que en los últimos años lo han escuchado en mayor cantidad. Mucho más ahora que ya hemos salido de este periodo de pospandemia, en donde esto incluso se incrementó estadísticamente. Muy bien, entonces vamos a pasar al primer punto y le quiero dar paso a Martín, que vamos a hablar acerca de si siempre existió la depresión. Históricamente hay un recorrido filosófico, histórico, ¿sí? Hasta en la literatura romántica acerca de la depresión y todo lo que esto conlleva, ¿sí? Entonces vamos a ir prestando atención a este punto que es más histórico y, como les decíamos, vayan anotando sus dudas, sus preguntas y vamos a ir avanzando con esto. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Pues respondiendo a esta pregunta, como mencionó Daniel, pues a lo largo de la historia pues ha habido ciertos pensadores, filósofos que han buscado como una respuesta a las causas incluso de la depresión o de la melancolía también, ¿no? Entonces Hipócrates atribuye el término de la depresión con una causa más, y la melancolía también con algo más orgánico, ¿no? Con un exceso de bilis negra que le llamaban en ese entonces, que eso era como pues una respuesta que le daban en ese entonces a la causa de la depresión. Aristóteles en cambio asocia la melancolía y con el tema del arte, de la poesía, de la música incluso, como pues se asociaba bastante a la melancolía con el poder producir como justamente poesía, como se servía de inspiración incluso, ¿no? Para ciertos temas artísticos. Asclepio y Sorano en cambio describen que esto es a la melancolía como una enfermedad del alma y del comportamiento, y también a la depresión como un tema del cuerpo. Y ya más adelante, ya cuando empieza el tema más médico, orgánico, digámoslo así, Jean Baptiste, en cambio, en la segunda mitad del siglo XVIII, refiere que es una enfermedad orgánica y ella asocia con lesiones en el sistema nervioso o igual en el tema del cerebro. Entonces ahí ya se empieza a dar como una explicación más orgánica más que filosófica. Y por último, pues
en una de las literaturas también Charcot refiere a la depresión como, como la enfermedad del siglo, que eso también es algo que actualmente se sostiene, pero creo que lo vamos a abordar más adelante esta afirmación, ¿no? Muy bien. Entonces, rápidamente haciendo este recorrido histórico, ¿sí? Vemos cómo algunos autores, no sé si han escuchado de Hipócrates, a él de hecho le llaman el padre de la medicina, Aristóteles también, que fue un filósofo que a partir de él es donde se desarrollaron las ciencias, ¿sí? Entonces, algunos autores han venido investigando sobre el tema de la depresión, que le asociaron con la melancolía. Y esto es algo que, como ya mencionaba Martín, filosóficamente, en la poesía, en la música, es algo que se comenzó a utilizar para tratar de darle una explicación, ¿sí? Entonces, bien, vamos a hablar ahora del tema en la siguiente diapositiva acerca de la ansiedad. Sobre la ansiedad no podemos dar como un tema tan histórico, porque de hecho vamos a ver dos definiciones. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua, dice que la ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, del estado de ánimo. Entonces, ¿cuántos de aquí se han sentido como agitados, inquietos? La agitación se refiere a, por ejemplo, el estar moviendo la pierna todo el tiempo, el que estamos con las manos, cuando estamos nerviosos, esa es la agitación. La inquietud, sentir que no puedo estar sentado, necesito estar haciendo algo, me estoy moviendo todo el tiempo y así. Y esta sensación de zozobra en el estado de ánimo tiene que ver con una sensación de que algo va a pasar. No sé qué, pero algo va a pasar. ¿Sí? Es la sensación, la definición que tiene la RAE. Y una investigación de un artículo, según Sierra y algunos otros investigadores, dicen que la ansiedad es una respuesta adaptativa. ¿Adaptativa a qué? Principalmente a los peligros a los que nos podemos encontrar, ¿sí? Entonces, lo que la ansiedad hace es prepararnos para reaccionar, por eso es una respuesta principalmente adaptativa. Y lo segundo es que dice, alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a situaciones reales. No sé cuántos de aquí tal vez han asociado la ansiedad con el miedo. ¿Ya? No son iguales. De hecho, la ansiedad es principalmente una reacción del miedo. Y esto es importante diferenciar porque muchas veces se dan malos diagnósticos por confundir estos dos términos, del miedo y la ansiedad, cuando son completamente distintos y diagnósticamente también son diferentes, ¿sí? Entonces, algo interesante de la ansiedad es que la ansiedad siempre se presenta por cosas que no son reales, no son reales objetivamente. En cambio, el miedo sí se presenta en situaciones reales. Entonces, quisiera que alzando la mano aquí, ¿cuántos le tienen miedo a los insectos? Alce la mano. Ya. Si yo aquí de repente por sorpresa saco un insecto y les lanzo así, ¿cuál sería su reacción? Tal vez huir o taparse ya. Eso es miedo, no es ansiedad. Pero probablemente si yo ahora comienzo a hablar de los insectos y comienzo a especificarles, a describirles, en su cuerpo van a comenzar a sentir una sensación que ya comienza a ser sentido con la memoria, con sus experiencias, van a recordar, no sé, la primera vez que tuvieron contacto con un insecto y les dio pavor. Y esa sensación que se genera, eso es ansiedad. ¿Ya? El insecto no está aquí, solo estamos hablando de eso, pero esa es la sensación de ansiedad. Entonces, esa es como la definición que se conoce. Ahora, vamos a ver algo que ya tiene que ver algo más con el tema de la ansiedad. En la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, y vamos a leer el enunciado que está entre comillas y que está en negrita, en grande, ¿sí? Dice, la ansiedad es solo el efecto psicofisiológico de esta percepción, emoción. ¿De cuál? Del miedo. La ansiedad es solo eso. Y ya vamos a ver más adelante de cómo muchos estudios actuales marcan a los trastornos de ansiedad como una categoría errónea.
Y esto se ha dado a través de los estudios científicos que se han hecho. O sea, de alguna manera los estudios científicos actuales están corroborando y corrigiendo los diagnósticos que se han hecho en el siglo XX. ¿Sí? No sé si ustedes sabían que el tema de los trastornos y toda su clasificación no son tan antiguos. Nacieron más o menos a partir de los años 80 del siglo pasado. Entonces, no tienen una existencia tan grande las categorías diagnósticas. Entonces, vamos a la primera parte que está al otro lado, que dice, la ansiedad como activación del organismo permite hacer frente al miedo. Entonces, si es una reacción psicofisiológica, la ansiedad va a ser una respuesta para poder enfrentar el miedo. O sea, la ansiedad necesita estar en nosotros. De alguna manera, nosotros necesitamos sentirnos ansiosos para poder reaccionar bien ante el miedo. La segunda, si la ansiedad pasa el umbral, no sé si ustedes asocian la palabra umbral, y quisiera que se imaginen una curva, ¿sí? Una curva como bastante pronunciada. El umbral es el punto máximo de esa curva. Entonces, si usted se siente ansioso y comienza a sentirse ansioso y no llega al umbral total, entonces la curva va a bajar y usted va a volver a su estado normal. ¿En qué momento sí comienza a ser peligroso? Y a esto va el tercer punto. Sí, es que si la ansiedad pasa el umbral normal, o sea, si sube mucho más, sí se convierte en pánico. Entonces ahora es muy común escuchar esto de tuve una crisis de ansiedad, tuve una crisis de pánico. Ya, eso es cuando la ansiedad pasó su umbral normal. Y vamos al siguiente punto, dice, la ansiedad, es efecto de la percepción del miedo, lo que ya les decía. La ansiedad solo es una reacción del miedo. Y el último punto dice, si la ansiedad se eleva demasiado, se transforma en la causa del miedo. Y ahora aquí vemos algo curioso. La ansiedad, ¿qué dijimos? Es una reacción ante el miedo. Pero si la ansiedad se hace demasiado intensa, se convierte en la causa del miedo. Y de hecho, el que alguien comience a tener problemas con la ansiedad tiene que ver con todo lo que intenta hacer. No sé a cuántos les ha pasado, frente a algo que les da miedo, intentan como enfrentarse a eso para decir, ya, a ver, si me enfrento a esto, dejo de tener miedo. ¿Y a cuántos no les ha funcionado? ¿Sí? Y es, por ejemplo, ustedes le tienen miedo a las alturas y quieren subirse a un juego mecánico. Vamos a ponernos en ese escenario. Y ustedes dicen, ya, hoy voy a vencer mi miedo, voy a ir y por poco ya entro al lugar y estoy viendo el juego ahí. Y al final digo, no lo voy a lograr. El simple hecho de querer enfrentarlo no hace que usted venza el miedo. Lo que hace es que usted se provoca más miedo. Entonces, eso quiere decir que la ansiedad tuvo un umbral tan alto que más bien comenzó a provocarle miedo. Entonces, la ansiedad, sí, hay que sacarle. ¿Por qué le poníamos de este enunciado de la ansiedad una reacción incomprendida? Porque ahora se entiende como que, si estoy ansioso es porque estoy mal o estoy desarrollando algo que está mal, ¿sí? La ansiedad es una reacción normal del miedo y en valores normales en nuestro cuerpo pues no pasa nada. De hecho, las investigaciones científicas dicen que nosotros sentimos ansiedad todo el tiempo, solo que no nos damos cuenta, porque la ansiedad nos lleva funcionalmente a hacer muchas cosas que necesitamos hacer. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver datos informativos, estadísticos, que creemos que es importante conocerlos acerca de tanto de la depresión como la ansiedad. Bueno, en cuanto a la depresión, la mayoría de estos datos salen de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué refiere esto? Que la depresión es un trastorno mental bastante común en la población a nivel mundial. También se estima que pues, en todo el mundo el 5% de los adultos padece de depresión. Algo importante a tener en cuenta aquí justamente es el hecho de que, como decía Daniel, recién se están como cambiando los estudios para poder hacer un diagnóstico más adecuado, ¿no? Porque antes pues lo único que se hacía era llenar como una serie de signos y síntomas y automáticamente pues te daban tu diagnóstico de depresión o ansiedad.
Entonces, evidentemente, creo que es importante cuestionarse esas cosas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay factores medioambientales, o sea, de las cosas que nos rodean que pueden influir a que nos sintamos tristes, a que nos sintamos ansiosos y cosas por ese estilo, ¿no? Entonces creo que es importante cuestionarnos de eso. También en la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres, pues creo que eso también igual es importante tenerlo en cuenta. También otra cosa que está bastante asociado, pues es justamente el tema de que los hombres, por ejemplo, no tienden a exteriorizar como sus emociones y tal vez puede que esto incluso nos arroje datos que se pueden estar perdiendo, ¿no? Porque no todos los hombres pues externalizan estas cosas y no se les da un diagnóstico en su momento, ¿no? Y pues también que la depresión puede llevar al suicidio. Creo que esto es importante también como aclararlo un poco, porque si bien o mal, cuando una persona tiene un trastorno depresivo, sí puede que obviamente ahí estamos hablando de una enfermedad a nivel mental, no necesariamente quiere decir que está automáticamente asociado con el suicidio, no puede haber un montón de causas ahí también, creo que es importante aclarar ese punto. Y creo que también el tema que pues, es relevante es que hay tratamientos eficaces para la depresión, independientemente de su intensidad, o sea, si es leve, moderado o grave, pues actualmente contamos con muy buenos tratamientos. En cuanto a la ansiedad, que está en la siguiente diapositiva, ya, gracias. En la ansiedad, pues igual la Organización Mundial de la Salud, estos son datos del 2020. Es importante mencionar esto porque se dio un poco más de énfasis en los estudios de la ansiedad a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque la cuarentena y el encierro pues sí afectaron a nivel de salud mental. Entonces estos estudios van más enfocados en ese año, ¿no? De que entre las personas entre los 5 y 15 años, pues la ansiedad ocupa el 16% de los trastornos, y esto sí en la población ecuatoriana. Y una de cada 8 personas en el mundo padecían algún trastorno mental, que entre los más comunes es la ansiedad y los trastornos depresivos, y esto va en relación a lo que mencionaba antes, ¿no? Que era como llamada la enfermedad del siglo, ¿no? Que era como hay muchos estudios al respecto de eso, y como que se ha dado bastante como importancia a estos dos temas, ¿no? Y en el 2020 aumentaron considerablemente los casos debido a la pandemia, justamente por lo que hablaba de la cuarentena, de este tema del encierro. Y pues hubo una estimación inicial de un aumento del 28% de la ansiedad. Muy bien. Eso como los datos de lo que tiene que ver con la OMS, incluso algunos datos aquí en el Ecuador. Y es importante reconocer esto y que esos datos son netamente estadísticos. Dentro de las investigaciones científicas hay algo a lo que nosotros le llamamos un sesgo. Un sesgo es algo que es como una contaminación. Por ejemplo, si yo viera, y con esto, digamos, yo veo a alguien que aquí en esta charla está, digamos, está profundamente dormido o está comiendo. Y yo digo, ah, ya, como le veo dormido, eso quiere decir que yo soy incapaz de dar una charla. Entonces, resulta que yo salgo de aquí y no vuelvo a dar una charla nunca más en mi vida. Mi acción es un sesgo. ¿Por qué? Porque estoy sacando una conclusión a partir de algo que está sucediendo. Muchas de las investigaciones científicas funcionan así. Y de hecho, Albert Einstein decía que no son nuestras teorías las que sacan nuestras conclusiones, sino nuestras observaciones son las que hacen esas teorías. Dependiendo de cómo yo viva eso, es como yo voy a ver la realidad. La ciencia hace eso. No siempre los métodos científicos son totalmente confiables por el simple hecho de que nuestro método humano sí es falible. Entonces, estos datos de aquí sí muestran estadísticas amplias con respecto al suicidio, a los trastornos, a los diagnósticos, a todo. Sin embargo, no se toman todos los factores que necesitarían tomarse para decir alguien tiene depresión, alguien tiene un problema o un trastorno de ansiedad, porque ya vamos a ir viendo todo esto. Ahora Martín igual les va a hablar sobre, y esto es muy importante conocer,
Porque a veces uno dice, ah, es que estoy con depresión, pero una pregunta válida que un profesional le podría hacer es, ¿qué tipo de depresión? Sí, porque no es porque digo que tengo depresión, ya tengo depresión. Hay tipos de depresión, hay tipos de trastornos de ansiedad y según eso es el diagnóstico, ¿sí? Porque necesitan categorías diagnósticas. Entonces, Martín rápidamente les va a hablar. Nada más, no nos vamos a profundizar en esto porque queremos hablar de otros temas que son más relevantes con respecto a esta parte. Ok, creo que pues hemos visto el tema de la depresión y de la ansiedad, pero pues dentro de las clasificaciones es como ponerle el apellido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dentro de la depresión tenemos el trastorno depresivo mayor, la distimia, que pues es ya como esta depresión bastante prolongada por mucho tiempo. También tenemos el trastorno ansioso depresivo, que es justamente como la presencia de sintomatología ansiosa y pues también depresiva bastante marcada. Y pues del trastorno afectivo estacional, que creo, bueno, esto es bastante común más bien en otros países donde hay como las estaciones invierno, verano, muy marcadas. ¿Qué puede suceder? Y no sé si creo que a todos nos ha pasado en algún punto que el hecho de que el día esté nublado, pues ya nos hace sentirnos un poco bajoneados, ¿no? Entonces pasa bastante también en otros países donde las estaciones sí están bien marcadas, que en el invierno hay como aumentos en los casos de depresión. En el tema de la ansiedad, pues tenemos la agorafobia, que es como este miedo que existe, esta fobia al tema de estar en como lugares abiertos con más personas en los que no podamos como huir en ese momento, que nos sintamos bastante como observados y nos podamos equivocar, ¿no? Y el trastorno de ansiedad generalizada, que pues no, la ansiedad se presenta en diferentes ámbitos, no hay como un evento o situación específica. En cuanto a las fobias, pues existen las fobias específicas que pueden ser, por ejemplo, relacionados como a animales, a las alturas, entre otras cosas, y la fobia social, que es más como el hecho de tener como interacción con otras personas. Puede causar mucho miedo, en realidad. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, pues es bastante común, quiero poner este ejemplo de las personas que han ido a la guerra, por ejemplo, tienen como pueden padecer de este trastorno, ¿no? Y a diferencia del estrés agudo, que es algo que pues creo que nos ha pasado a la mayoría de personas, no tanto como trastorno, sino como el hecho de que tal vez, qué sé yo, estuvimos a punto de que nos roben y pues nos quedamos como a veces un poco temerosos de volver a salir y todo, pero pues eso por un tiempo corto. Y después ya volvemos otra vez a nuestras actividades normales, a diferencia del estrés postraumático que ante ciertas situaciones puede activar como recuerdos de un evento muy fuerte que hayan tenido, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver cómo los signos y síntomas de la depresión, pero es importante recalcar que esto es de manera general y que obviamente esto requiere una evaluación de un profesional, ¿no? Porque justamente creo que si se ve pues en la gráfica muchas de estas cosas, puede que alguno de nosotros estemos sintiendo, pero no necesariamente quiere decir que tengamos un trastorno depresivo, ¿no? Como esta sensación de impotencia, como culpa, esta irritabilidad, la falta de concentración, los pensamientos de muerte, igual como tal vez la falta de apetito, la falta de energía, como la falta de motivación, por ejemplo, para levantarnos de hacer algo. Incluso puede haber como abusos de alcohol y de tabaco, otras drogas y problemas en el sueño, o sea, que nos cueste conciliar el sueño o que dormamos demasiado. En cuanto a la ansiedad, pues los síntomas igual generales es el tema del malestar estomacal, el insomnio, que pues muchas veces el sobrepensamiento también se relaciona con el insomnio, que nos permite descansar, la falta de, o sea, la dificultad para respirar, como tener esa sensación de que se cierra el pecho y no podemos respirar adecuadamente, acompañado también de taquicardia. Y también pues puede haber en situaciones como se mencionaba el ataque de pánico, la crisis de pánico, ¿no? Y el dolor en el pecho, que también pasa bastante, que pues el dolor en el pecho tiende a asustar porque creemos que nos va a dar un infarto o algo así. Pero como les menciono, es importante tener en cuenta esto y se debe realizar una valoración, ¿no? Esto es algo más general. Creo que a todos alguna vez nos ha pasado en algún momento, pero ha sido más circunstancial. Muy bien, ayúdame pasando la siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahí están los signos de la ansiedad que estaba, signos y síntomas de la ansiedad.
Entonces, el insomnio, los pensamientos intrusivos, malestares estomacales, problemas al respirar, preocupación constante, dolor de cabeza, dolor en el pecho, taquicardia y los ataques de pánico. ¿Sí? Entonces, signos y síntomas que, como ya mencionó Martín, son generales. Ahora, ¿cuál es el error? Y aquí sí podemos atrevernos a decir de la medicina, es que en la medicina, para hacer un diagnóstico, yo solo debo hacer checklist. O sea, tiene esto, le ha pasado esto, ya. Si esto ha sido un visto, tiene esto. En ciertos aspectos en la medicina esto sí funciona así. Por ejemplo, no sé cuántos de aquí son operados de la apéndice. ¿A cuántos le sacaron el apéndice? Ya. Para yo poder saber que alguien tiene apendicitis, necesito signos y síntomas que me digan allá. ¿Tiene dolor en esta parte de aquí? Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha tenido cólicos de esto? Sí. Ya. Es apendicitis, hay que operarla. Ahí funciona bien. Cuando se trata de la mente, no podemos hacer eso. Porque ya vamos a hablar de unos términos bien interesantes, porque a veces, y esto es algo que en el desarrollo de la práctica psicoterapéutica nos hemos dado cuenta, es que hay falsos deprimidos y hay falsos ansiosos también, que después de una sesión que tenemos con esta persona, y ya vamos a hablar acerca de algunos casos que nosotros hemos tenido, en donde rápidamente yo tuve una paciente de 19 años, ¿no? Estudiante de medicina de segundo semestre. Ella acude a sesión diciendo que ha estado con depresión, su abuelita, que era bastante cercana, había fallecido por COVID, la mamá también estaba súper mal. Entonces ella viene diciendo, no, tengo depresión, he pasado así algunos meses y me han dicho que tengo depresión, yo también creo que tengo depresión, he leído, así que creo que tengo depresión. Resulta que, bueno, en la primera sesión le hacemos una serie de preguntas y todo esto. Ya al final yo le digo como, ¿sabes qué? Yo creo que tú no tienes depresión. Y ella solo me mira, no me dice nada. Y algo curioso es que en esa primera sesión, esta sesión fue virtual y a ella de hecho le vimos todo el proceso virtual por el tema de estudios y todo, no podía venir presencial. Pero ella cuando vino a la primera sesión nos sorprendió que nos haya dicho que tiene 19 años porque parecía de unos 30 años la chica. O sea, su rostro, yo dije, sí, ha de tener unos 28, 29, 30 años. Y resulta que nos dice 19 y esa fue una curiosidad que en mi trabajo trabajamos con coterapeutas, que son estudiantes de último semestre de la carrera que están aprendiendo el tema de la psicoterapia. Y yo a mi coterapeuta le dije, ¿te fijaste en su rostro? ¿En cómo tenía su rostro? Como que sí, qué curioso y todo esto. A la siguiente sesión, después de que, ojo, ¿no? Yo le dije, yo creo que tú no tienes depresión. A la siguiente sesión, oh sorpresa de que cuando enciende su cámara, le vi a una chica de 19 años. O sea, fue como que su carita volvió a ese estado de su edad. Entonces, miren, un diagnóstico depresivo curado en una sesión. Con ella tuvimos creo que 8 sesiones donde ella se recuperó perfectamente y retomó su vida normal. ¿Ya? Y de hecho, teóricamente nosotros tenemos supervisiones de caso y todo esto. Yo algo que mencionaba en estas supervisiones es que ella era una deprimida falsa. O sea, ella estaba viviendo un diagnóstico falso. Entonces, con estas cosas nos podemos encontrar si nosotros decimos, ya tengo esto. Y aquí quien está muy involucrado esto es el doctor Google. ¿Cuántos de aquí sienten algo y ya comienzan a investigar qué les pasó? O siento esto y comienzan a vivir algo que ya les vamos a decir cómo se llama eso en términos psicológicos. Porque de hecho hay una frase que a mí me encanta que decía un psicólogo muy famoso del siglo pasado y es que absolutamente todos, ¿sí?, construimos el malestar del que luego nos quejamos. ¿Ya? Si me atrevería a decir que un 80% de los diagnósticos mentales que están hechos a nivel de la psicología y de la psiquiatría fueron construidos precisamente por los pacientes que vienen a consultar por eso. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta porque si hacemos checklist
con todas estas cosas, probablemente o todos seamos deprimidos o todos tengamos ansiedad, problemas con la ansiedad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde queremos responder esta pregunta. Muy bien, denle en otro clic, por favor. Ya, solo hasta la pregunta. ¿Qué piensas tú? Entonces aquí, a modo de hacer una dinámica, queremos más bien como unas 2 o 3 personas que quieran responder esto. Esta pregunta, ¿no? ¿Estar triste es estar deprimido? No sé si nos pueden ayudar con otro micrófono o alguien que quiera pasar acá al frente para responder esta pregunta. Queremos saber su opinión sobre esto. Si tómense ahí unos 10 segundos para pensar. Si estar triste es estar deprimido. Muy bien, si alguien por ahí quiere responder, ahí alce su manito y le van a pasar un micrófono. Aquí, ya salió el primero. Aquí vamos. No, no, Ya, ¿por qué? Pero ¿por qué no es? porque la tristeza es un sentimiento que puede ir y bajar. Puede estar triste, alegre, y dependiendo de varias circunstancias. Creo que estar deprimido es otra cosa. Entonces, Ya. estar triste no necesariamente es estar Ya, deprimido. no es igual, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga una opinión distinta? Vamos, vamos, los jóvenes, los jóvenes. Jóvenes, vamos, jóvenes. Vamos, Vicky. Jóvenes, vamos, con No. confianza. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Dice que no, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos. Porque es diferente. Tú, José, vamos. Yo siento que no es lo mismo estar triste y estar deprimido, porque triste puede ser que te pones así porque tu equipo perdió un partido o por razones que no tienen importancia. Y la depresión es algo que impactó demasiado, creo yo. Ya, bien, uno más, una persona más. Una más, una más. Nos quiera dar su opinión. Acá, ahí. Venga, Daniel. Muy bien, chicos. Yo opino que no es lo mismo porque la tristeza es algo momentáneo, pero por otro lado la depresión es como que algo que te ataca por mucho tiempo en vez de, por ejemplo, no sé, te regañan tus padres y estás triste por, no sé, 10 minutos y ya, ¿sabes? Ok, pues sí, creo que todo lo que han comentado es bastante acertado. Y me ayudas por favor dándole clic a la siguiente. Perfecto. Ok, creo que sí, justamente la tristeza es una emoción. ¿A qué nos referimos de eso? Una emoción es algo que sentimos todos, es decir, es una reacción psicofisiológica, es decir, que es psicológica, es fisiológica porque también sentimos las emociones. Cuando uno está enojado, a veces le duele el estómago, le duele la cabeza. Cuando uno está triste, a veces le duele el pecho de tanto llorar, qué sé yo, ¿no? Y como cada persona siente las emociones de diferente manera, entonces creo que justamente ese es el punto, ¿no? Como la depresión involucra como muchos aspectos. Como vimos incluso de manera general, la depresión tiene una serie de signos, síntomas y dependerá pues del tipo de depresión que se tenga y todo, porque ya estamos hablando de ahí ya de un trastorno, ¿no? En cambio la tristeza es netamente una emoción que podemos sentir todos ante diferentes circunstancias, como pusieron el ejemplo del partido de fútbol, cuando pierde tu equipo, pues obviamente puede generarte bastante tristeza, ¿no? Creo que es importante también tener en cuenta que la depresión debe ser como diagnosticada, o sea, un diagnóstico confiable. Ay, sí, perdón, ¿le pueden dar clic, por favor? Otra vez, por favor. Entonces, ahí está, ¿no? Como mencionamos, existen como diversos factores dentro de la depresión que pueden estar inmersos ahí. Y pues es importante tener en cuenta que la depresión debe ser diagnosticada. Y como hemos visto, pues se debe tener en cuenta muchos factores para el diagnóstico y no únicamente como llenar la lista de signos y síntomas como en el médico, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de cuándo esto sí es un problema. Tanto la ansiedad, ya y hablando de la depresión como un trastorno diagnosticado. Muy bien. Entonces, ayúdame pasando la siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Cuándo es un problema?
Ya, vamos con la depresión primero. Muy bien. Alguien que está verdaderamente reprimido es alguien que ha tenido una actitud de renuncia frente a la vida. Y de hecho, hay una frase que dice que la renuncia es un suicidio cotidiano. Eso quiere decir que un deprimido no necesita suicidarse para acabar con lo que siente que es un problema, ¿no? Solo con el hecho de renunciar a ciertas cosas de la vida ya es un suicidio cotidiano. Eso hace a alguien que está deprimido. Si usted ha pasado por un tiempo donde le cuesta levantarse, no puede hacer ciertas cosas, ahorita está de moda esta palabra de procrastinación. Creo que algunas personas incluso tal vez no comprenden qué significa bien procrastinación, pero yo he escuchado un montón de pacientes que dicen, es que estoy procrastinando un montón. Y es el hecho de dejar como las cosas aplazar, aplazar, aplazar y dejar de hacer. Entonces comienzan a pensar que esto les hace ser deprimidos. Esto no es un factor de depresión, de hecho, y más bien ya vamos a ver qué es lo que involucra estas cosas. Y como les decía, sensaciones de que no me puedo levantar, de que no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien. Algo que sí podríamos hacer para descartar que hay un problema como un trastorno mental de depresión es que puedan descartar temas médicos, ¿sí? Por ejemplo, la falta de una cierta vitamina puede estar provocando eso, ¿sí? Como desgano, falta de interés, desconcentración. Puede ser algo médico que tal vez alimentándose bien, mejorando los hábitos del sueño, puede mejorar. Eso no significa depresión. Vamos con la siguiente. Las creencias rígidas. Alguien que está deprimido tiene una creencia, pero que es como inmovible, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que es lo más común que se ve en terapia, las personas que vienen por una ruptura amorosa. Entonces, ¿cuál sí puede ser una creencia rígida? Decir, él o ella, yo sé que me ama, que se porta así, puede que esté pasando por problemas, pero no, sí me ama, sí me quiere y yo sé que va a volver y tengo esto en la mente que se hace rígido. De hecho, un psicólogo llamado Gregory Bateson, él decía que la rigidez es la muerte por asfixia. De hecho, alguien que tiene una creencia muy rígida sobre algo está acabando su propia tumba, ¿sí? Entonces, un deprimido está deprimido, ¿por qué? Porque tiene una creencia rígida sobre algo. Entonces, vamos con los adolescentes, los que generalmente dicen, ay, es que mis papás no me entienden. De alguna manera hay una ambivalencia ahí. Por un lado, sí es real. Por otro lado, es una trampa cavada por el mismo adolescente. A la final, si el adolescente comienza a tener como creencias muy rígidas sobre esto, solo está viendo como algo en lo que la psicología se llama visión de túnel. O sea, solo puede ver a un lado. Como les digo, las respuestas ambivalentes son muy comunes en la depresión, ¿sí? Por un lado, estoy creyendo firmemente que es así, pero no me estoy dando cuenta de otros factores. Por otro lado, la otra parte de la ambivalencia es que es una creencia que está como fijada a través de ciertas como confirmaciones constantes que a mí me ayudan a decir, y ya vamos a hablar de esto más adelante, pero que a mí me ayudan a decir, yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Esta afirmación, esta creencia rígida es una trampa, ¿sí? Es una trampa mental. Entonces, la siguiente es la ruptura de la creencia. Vamos nuevamente al tema amoroso. Si cuando yo me doy cuenta y yo digo, sí, es que sí me quiere, sí me ama y va a volver y yo estoy seguro de eso, pero resulta que pasan 5 años y la pareja nunca volvió. Entonces resulta que yo voy al psicólogo porque digo, es que yo estaba esperanzado y todo esto y comienzo a dar toda esta queja, ¿no? De por qué yo estoy tan mal. Y es porque hubo una ruptura en la creencia. O sea, a la final, con todo y el dolor del mundo, me di cuenta que lo que yo pensaba no era real. Entonces, alguien que tiene una ruptura en su creencia rígida, se deprime. Y aquí hay un mito que nosotros debemos de romper con respecto a la depresión. Y aquí alce la mano. ¿Cuántos creen que los deprimidos están tristes? Siempre tienen una actitud como de tristeza, como que de bajoneado, como que ya no les gusta hacer nada. Quisiera saber su opinión. Alce la mano, ¿quién cree que los deprimidos están tristes? ¿No? Muy bien.
Los deprimidos no están tristes, de hecho los deprimidos están enojados, ¿sí? Es un mito, es falso creer que los deprimidos están tristes. No, los deprimidos están enojados con ellos mismos, con los demás y con el mundo. Eso hace un deprimido, ¿sí? Y sobre esto hay otras categorías operativas, diagnósticas. Nosotros en nuestra práctica psicoterapéutica usamos unos diagnósticos que son diferentes a los que ustedes vieron, ¿sí? Nosotros tenemos una línea que se llama la terapia breve estratégica, que a nosotros nos ha sacado de ese punto de los diagnósticos. Por eso es que yo les decía, nosotros nos hemos encontrado con deprimidos que a la final no eran deprimidos, eran unos falsos deprimidos. Y ya vamos a ir hablando de esto un poco más adelante. Vamos con el tema de la ansiedad. Muy bien. Cuando la ansiedad sí es un problema, cuando la comenzamos a evitar. ¿Ya? Y aquí queremos hablar de unos aspectos que yo creo que todos ustedes han escuchado. ¿Cuántos han escuchado del mindfulness? ¿No? Ya, por acá sí. ¿No? El mindfulness. Muy bien. El mindfulness es una técnica sacada de un enfoque psicológico que se llama, que es la terapia cognitivo-conductual. Sí, ese es otro enfoque de psicología que también es para hacer terapia, pero de ahí se derivó algo que se llama mindfulness. El mindfulness es una forma de meditación y respiración consciente. Entonces ahora hay entrenamientos sobre esto, hay seminarios, hay charlas, hay un montón de cosas sobre esto. ¿Y qué le dice el mindfulness? Si tú estás deprimido, si tú estás ansioso, lo que te hace falta es respirar bien y relajarte, ¿ya? De alguna manera, teóricamente, tiene mucho sentido el mindfulness, pero en la práctica, ¿a cuántos les ha pasado que ustedes están desesperados por algo que sucedió y hay alguien que les dice, pero cálmate, respira? ¿Cuántos de aquí, sinceramente, se han calmado bien? No, ¿verdad? Entonces, lo peor que usted le puede decir a alguien que está como exaltado, que está ansioso, es decir que se calme o decirle que respire. Y con esto ya vamos a ver una frase bastante curiosa que nosotros en terapia nos encanta decir, ¿sí? Porque no es posible. De hecho, algo que sucede en la ansiedad es que hay una paradoja. No sé quiénes están asociados con el significado de una paradoja. Pero la paradoja, les voy a poner un ejemplo. La paradoja es cuando nosotros, digamos, buscamos estar tranquilos y nos decimos, relájate, todo va a estar bien, y en vez de relajarnos y estar mejor, seguimos pensando en un montón de cosas. Y en vez de estar tranquilos, mejor como nos exasperamos más. Esa es una paradoja. O sea, yo busco algo que en esa búsqueda lo pierdo. ¿Sí? Esa es una paradoja. Con la ansiedad, las paradojas son muy comunes. Yo quiero calmarme, pero cuando estoy tratando de calmarme, encuentro lo contrario. O sea, me desespero más. Eso hace la evitación. Alguien que tiene un problema de ansiedad constantemente está evitando muchas cosas. La segunda es el exceso de control. Alguien ansioso tiene que ver mucho con los temas del futuro. Por eso les decía, alguien que tiene ansiedad es alguien que genera estos síntomas y signos a partir de algo que no es real, algo que objetivamente no es real, algo que habla acerca de un futuro que no ha sucedido, ¿sí? Entonces, alguien que quiere tener un exceso de control sobre estas cosas, se comienza a provocar su propia ansiedad. Por eso les decía esta frase. De hecho, somos nosotros mismos los que nos creamos el malestar del que luego nos quejamos, ¿sí? Alguien que está con ansiedad se crea su propia trampa, de hecho. Ahora, lo bonito de la terapia y de las herramientas que ha generado la investigación en psicoterapia es que el profesional es el único, y un profesional bien entrenado, ¿no? Porque ya vamos a hablar de un tema de los psicólogos también que es importantísimo conocer, porque un psicólogo que le puede guiar a que usted salga de esta trampa mental que nos la provocamos, ojo, nosotros mismos u otras personas también que nos quieren ayudar con una buena intención, ¿sí? Es ayudarle de hecho al paciente a salir de esta trampa para que mejore su vida, ¿sí? Entonces,
esto es importante conocer. El que está deprimido ha renunciado, tiene creencias rígidas y esas creencias rígidas se rompen. Alguien que tiene problemas con la ansiedad evita y también quiere tener un exceso de control con las cosas. Aquí también con el exceso de control sucede otra paradoja, porque mientras más busco el control, más lo pierdo. ¿Sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Muy bien, ahora en la siguiente diapositiva, por favor, quiero hablar de 3 personajes que tenían este problema en la Biblia. El primero, y que ustedes lo conocen, fue de hecho Elías. ¿Cuántos recuerdan en la Biblia cuando a Elías le estaba persiguiendo Jezabel? ¿Sí? Y aquí, como prueba de Biblia, ¿para qué le estaba persiguiendo Jezabel a Elías? Para matarle. ¿Y cómo era la forma en la que le querían matar? Decapitándole, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes estarían relajadísimos como, ya me quieren buscar para matarme? No pasa nada, no importa, yo soy valiente. Eso pasa en la realidad, no pasa, ¿sí? Y en la historia dice que Elías huyó, ¿sí? Y dice que en la Biblia dice que Elías le dijo, Señor, mejor mátame, para vivir así mejor mátame. Entonces ahí se habla de que Elías entró en un proceso depresivo. Luego dice aquí, por la mano de Dios, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó ahí con Elías? Dice que vino un ángel y le dio de comer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya sucedió como un milagro y luego, bueno, pasó el tema de que Elías desafió a los profetas de Baal, cayó fuego del cielo, todo esto, ¿no? Pero Elías estuvo muy involucrado en el tema de un tema ansioso y depresivo. El segundo, ¿sí? El segundo que le podemos mencionar aquí es a Pedro. ¿Sí? A Pedro no le vamos a mostrar como alguien depresivo, sino más bien como alguien ansioso. ¿Por qué? Porque el exceso de ansiedad genera irritabilidad y problemas de ira. Y Pedro era conocido por eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué él era? Muy impulsivo. Él era muy impulsivo. Y algo curioso, y si no me equivoco, en segunda de Pedro hay un versículo que fue escrito por Pedro, ¿no? Que dice, dejen todas sus ansiedades en el Señor porque Él cuida de nosotros, dice. ¿Verdad? Qué loco, ¿no? Alguien tan impulsivo y ansioso como Pedro luego termina escribiendo esto, ¿verdad? Y se me está yendo aquí el otro personaje del que les quería mencionar. Está Elías, está Pedro. Se me olvidó el otro personaje. Vamos a hablar aquí de algo que le sucedió a Jesús antes de que Él sea crucificado. Si ustedes han puesto mucha atención cuando Él está orando en el Monte de los Olivos, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Dios? ¿Sí? Si es posible, haz que esta copa pase de mí. Si nosotros quisiéramos moverla a nuestro lenguaje actual, ¿qué es lo que diríamos nosotros? Si estuviésemos en la misma situación. Como, Señor, por favor, no dejes que esto me suceda, por favor, no dejes que esto me suceda. Ansiedad, ¿sí? Y probablemente Jesús, y aquí otra prueba de doctrina, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era 50% hombre y 50% Dios, o era 100% hombre y 100% Dios. Bien, era 100% los dos, ¿sí? Y como era 100% hombre, Jesús, Él estaba pasando por estas situaciones. Él tenía que cumplir algo, sí, pero esto no quita que estos signos y síntomas pudieran estar ahí apareciendo. Y hubo así, y hay muchos más personajes de los que podemos hablar, donde esta situación era muy real, ¿sí? Era muy real. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? La intervención que Dios hacía en medio de todo eso. ¿De quién no podemos sacar este ejemplo? Es de Judas, ¿sí? Y aquí es algo donde queremos romper esto de que Martín decía de que todo deprimido se suicida. De hecho, hay algo curioso. Cuando los pacientes con depresión diagnosticada están en tratamientos farmacológicos, hay algo curioso. Los antidepresivos, y si usted se detiene a leer cuáles son los efectos secundarios, alguien que toma antidepresivos tiene más riesgo de suicidarse que alguien que realmente está deprimido.
O sea, de hecho, el que toma antidepresivos tiene más probabilidades de suicidarse. ¿Por qué? Porque el antidepresivo está para subirle de ánimo. Entonces, si yo estando deprimido digo, quiero matarme, un deprimido no logra matarse. ¿Por qué? Porque está tan deprimido que ni siquiera es capaz de hacerlo. ¿Sí? O sea, su estado de ánimo está tan bajo que no es capaz de hacerlo, porque no se puede levantar, porque no va a ser capaz de elaborar todo el plan. Alguien verdaderamente deprimido no se suicida, ¿sí? Se suicidan cuando toman antidepresivos y el antidepresivo le sube de ánimo y como está de buen ánimo, ¿qué es lo que le queda hacer? Puede hacer las cosas y, por ejemplo, eso es algo que generalmente los psiquiatras no les dicen a los pacientes, ¿sí? Y nos hemos tocado con muchos casos donde el paciente que estaba con depresión se suicidó. ¿Y con qué se suicidó? Con los mismos antidepresivos. O se ahorcó, se lanzó de un lugar. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ya tienen un buen estado de ánimo. ¿Y qué provoca el buen estado de ánimo? La medicación. Entonces, de hecho, en nuestra corriente psicoterapéutica, lo que nosotros promovemos en los consultantes es que si está tomando medicación, que progresivamente deje de hacerlo. Y si está pensando en tomar medicación, nosotros más bien evaluando el riesgo, porque a veces sí es necesario en cierto punto. Con esto no estamos diciendo que la medicación es mala, sino más bien que bien administrada sí causa buenos efectos. Hay pacientes que a veces nos dicen, ¿usted cree que debería tomar medicación? Desde mi recomendación yo les digo no. Vamos a intentar con las herramientas que yo le voy a dar, si al final yo considero que usted necesita, le vamos a llevar al psiquiatra, ¿sí? De otra forma no. Porque algo que pasa mucho es que los médicos hacen el checklist. No puede dormir, tome la medicación. No puede levantarse de la cama porque se siente con un estado de ánimo bajo, tome un antidepresivo. Está pensando demasiado, tome esto, tome esto, tome esto. ¿Sí? Eso no resuelve el problema. De hecho, tomar mucha medicación para algo que no se resuelve es como que usted esté barriendo su casa y en lugar de sacar la basura, la mete debajo de la alfombra. ¿Sí? Eso sucede mucho con la medicación. No resuelve las cosas, solo las esconde temporalmente. ¿Sí? Muy bien, vamos a la siguiente. Y aquí sobre qué debo hacer. Ya estábamos hablando de esto, de que existe el mindfulness, estas técnicas de relajación y todo, ¿sí? De hecho, la relajación, la meditación, el hacer ejercicio, no sé si ustedes han escuchado esto mucho en redes sociales del autocuidado. ¿Cuántos han escuchado de esto? Del autocuidado. Ahora se habla mucho de haz ejercicio, sal a caminar, conversa con tus amigos, abraza a alguien, no sé, como cuídate, mímate. Esto igual es un arma de doble filo, ¿sí? Porque en nuestra generación, ¿sí?, estamos viviendo como un positivismo demasiado fuerte. O sea, es como mientras tú vivas bien, mientras tú estés bien, no pasa nada. Eso es un arma de doble filo, porque por un lado, nosotros podemos hacer cosas por nosotros mismos que sí, nos ayudan, ¿sí? Pero por otro lado, estamos cayendo en una situación donde, ¿qué pasa si yo no tengo dinero, digamos, para ir a un gimnasio y hacer un buen ejercicio? ¿Qué voy a decir? No me alcanza, estoy pobre, no tengo dinero, ¿y qué va a pasar? Me voy a deprimir más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el autocuidado? Primero, no llevar esto al extremo, al límite, ¿sí? Eso primero, no caigamos en esto de este positivismo extremo, ¿no? Porque de hecho, demasiado positivismo nos lleva tan alto que cuando estemos arriba nos da vértigo. ¿Y qué pasa con el positivismo ahí? Luego nos da miedo estar tan arriba, ¿sí? Entonces, esto necesita tener un buen equilibrio. ¿Qué es lo otro que debemos hacer? Y algo en lo que nosotros aquí no queremos caer es en darle consejos ni tips, ¿sí? Porque de hecho eso hace el positivismo, ¿sí? Porque si yo le digo, de aquí vaya, duerma bien, coma bien, ¿de qué mucho le sirve que yo le diga eso? ¿Sí? ¿Le ayuda a resolver el problema? No, solo le digo que coma bien y que vaya, duerma bien. Eso cualquier persona lo podría hacer. Lo que sí debe hacer alguien que tiene un problema serio con esto es ir a terapia, ¿sí?
Y algo que nosotros aquí le queremos recomendar con respecto a los psicólogos es que en la psicología solo la especialidad de psicoterapia le capacita a un psicólogo para que dé terapia. O sea, un psicoterapeuta puede dar terapia, ¿sí? Un psicoterapeuta puede dar psicoterapia. Ahora, hay una tendencia ahora que a nivel académico en las universidades salen licenciados en psicología, ¿sí? Ese licenciado en psicología debe especializarse, hacer una maestría, hacer especializaciones en psicoterapia. O sea, que usted escuche que diga que es psicólogo no quiere decir que legalmente pueda dar terapia. De que lo pueda hacer, si quiere hacerlo, lo va a hacer, pero no está capacitado para dar psicoterapia, ¿sí? Ahora, hay psicólogos generales, ellos tampoco no están legalmente capacitados para dar terapia. Si hay un psicólogo general, el psicólogo general debe especializarse en psicología clínica y especializarse en psicoterapia. Un psicólogo clínico, como en nuestro caso, de hecho Martín y yo estudiamos en la misma universidad, nosotros nos graduamos como psicólogos clínicos, bajo una responsabilidad ética. ¿Qué nos tocaba hacer? Estudiar una maestría en psicoterapia, que es lo que estamos haciendo. Ahora sí estamos como con las herramientas necesarias para dar terapia, ¿sí? Entonces, de alguna manera sí tomes el tiempo de saber quién le está atendiendo, porque muchos psicólogos lo que hacen es decirle, le enseña a respirar, a que se siente, a que cuente del 1 al 4 y luego bote el aire y que así se va a calmar y así se va a solucionar el problema. No, de hecho, si usted quiere, y esto es algo que les iba a decir, si usted quiere hacer técnicas de relajación, si usted quiere hacer estas cosas del autocuidado, si quiere hacer ejercicios de meditación que no tengan que ver con cosas espiritistas ni cosas así, usted lo puede hacer, pero de hecho quienes pueden hacer estas cosas son las personas que están estables, no los que están ni deprimidos ni ansiosos, porque si los que están en este estado comienzan a hacer estas cosas, sucede la paradoja. O sea, busco estar bien, pero en lugar de estar bien, sigo mal o sigo peor, ¿sí? Entonces, la recomendación que nosotros le podemos hacer es vaya a terapia, ¿sí? Para que le den buenas herramientas para que usted aprenda a gestionar esto, ¿sí? A la final lo que nosotros buscamos en nuestro servicio de psicoterapia es que la persona pueda ser curada. Yo lo he visto en consulta, Martín lo ha visto, sí hemos visto personas que han salido de estos huecos profundos para mejorar su estilo de vida. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar ahora a esta frase que nosotros les queríamos mencionar. A mí me encanta esta frase y de hecho esto dijo Oscar Wilde, que era un escritor y él escribió muchas novelas y él dijo esta frase: muchas veces las mejores intenciones provocan los peores resultados, ¿sí? Hay otro autor que se llama Nietzsche, no sé si han escuchado, él era un filósofo también. Nietzsche decía que el infierno, el camino del infierno, está lleno de buenas intenciones. Incluso la buena intención que yo puedo tener sobre algo debe ser medida. Porque ¿a cuántos de ustedes les ha sucedido que por tratar de ayudarle a alguien que está mal, el que sale mal parado es usted? Las buenas intenciones, ¿sí? Las buenas intenciones provocan los peores resultados. A veces yo también por querer estar bien, por querer estar tranquilo, en lugar de gestionar esas cosas y movilizar recursos, más bien comienzo a tener una serie de evitaciones que me llevan a tener estas buenas intenciones. En lugar de mejorar todo, lo empeoro. Y por eso es la frase que yo les decía. ¿Quiénes son los que nos provocamos el malestar con el que luego nos quejamos? Nosotros mismos, ¿sí? De alguna manera nosotros también somos protagonistas en crearnos malestares. Y a esto nosotros le llamamos la profecía autocumplida. Muy bien. Y con esto yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Como ya vimos que la ansiedad es algo, es una reacción principalmente psicofisiológica, quiero que hoy hagamos nosotros un ejercicio. Hágalo quien lo quiera hacer, ¿sí? Pero quiero que les vamos a provocar ansiedad fisiológica, ¿sí? Entonces quiero que en este momento usted comience a respirar así. Comience a respirar agitadamente. Y quiero que se fije en la sensación de su corazón.
Lo vamos a hacer hasta que yo cuente hasta 15. Pero quiero que respire rápido, así. Y luego, esperen un ratito, todavía no cuento. Se me vayan a poner ahí en crisis luego. Muy bien. Yo voy a contar hasta 15 y ustedes van a respirar rápido, lo más rápido que puedan. Quiero que se fijen en la sensación que comienzan a sentir en las manos, en el corazón, ¿sí? Y luego vamos a revertir la ansiedad. ¿Hay cómo? Sí, porque la ansiedad es fisiológica. Muy bien, entonces voy a contar hasta 15 y usted va a comenzar a respirar rápidamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rápido, rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora van a hacer lo siguiente. Van a poner sus manos así en su nariz. Y quiero que comience a respirar ese airecito que sale de su propia nariz. Despacio, ¿sí? Ese mismo aire quiero que lo respire profundo. Ese mismo aire. El mismo aire que sale de su nariz quiero que lo vuelva a respirar. Y en lo que hace esto quiero que, si tal vez usted sintió que su corazón comenzó a latir un poco más, o que sintió algún tipo de sensación en las manos o en el pecho, así. ¿Cuántos sintieron eso respirando así rápidamente? Ya, esta es una sensación de ansiedad. Cuando usted se pone las manos y comienza a respirar el dióxido de carbono, lo que hace cuando usted respira mucho es que la sangre se sobreoxigena. Por eso provoca agitación en el cuerpo. Si usted comienza a respirar su propio dióxido de carbono, eso inhibe el oxígeno. Por ende, el dióxido de carbono hace que se nivele el oxígeno en la sangre. Por eso es fisiológicamente viable revertir la ansiedad. Eso que usted acabó de sentir es ansiedad. Lo sentimos todos los días, en muchos momentos. Es posible revertirlo. Ahora, ¿cuándo sí sería un problema? Cuando pasa el umbral normal de la ansiedad. Entonces, yo quiero que se quede con esta frase de muchas veces las mejores intenciones provocan los peores resultados, porque no todo lo que consideramos bueno para hacer nos va a resolver las cosas, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que no todo nos conviene hacer, porque no todo nos edifica. Y Dios no hablaba de estas cosas sí, estas cosas no. Dice, no todo lo que hacemos nos edifica, dice. ¿Sí? Y de hecho los griegos, ellos que eran expertos, si usted ha leído historia, dice que los griegos eran expertos en excederse. Hablaba de que ellos comían un montón, incluso dice que hay historias donde ellos, una vez que comían mucho, tomaban un brebaje para hacerse vomitar y luego seguir comiendo más. Los griegos y los romanos eran expertos en los excesos. Ellos también con el tema sexual dice que hacían orgías porque hablaban mucho del tema del exceso, incluso en lo sexual. Los griegos también, y de hecho los griegos al final de esto decían, todo en exceso es malo, hasta lo bueno, ¿sí? Si usted algo bueno lo hace en exceso, automáticamente se convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque la rigidez es la muerte por asfixia, ¿sí? Todo debe estar equilibrado y moderado. Muy bien. Y la siguiente frase, antes de ir finalizando, antes de pasar a las preguntas que les queremos mencionar, la siguiente frase, y esto es precisamente para quienes necesitan ayuda, es que lo que no se habla, no se repara. El que necesita ayuda, pídala. De alguna manera, miren, hay que diferenciar algo entre un problema y un hecho. Un problema mínimo tiene una solución, mínimo. Un hecho no tiene solución, porque ya es inmodificable. ¿Cuál situación podría ser un hecho? La muerte, por ejemplo. Aunque bueno, para nosotros la muerte sí tiene una solución bajo lo que creemos, ¿sí? Pero si nosotros en la vida cotidiana vemos a la muerte, es algo que nosotros no la vamos a poder resolver, porque es un hecho.
Si la muerte en ese sentido sería un problema, fácilmente fuera solucionable. La ansiedad y la depresión son un problema. Por ende, tienen mínimo una solución, que sí tiene una luz en el camino, ¿sí? Entonces, con esto nosotros queremos que se queden muy bien en ustedes las buenas intenciones y segundo, que lo que no se habla no se repara. Y de hecho, esto es algo que dice uno de nuestros supervisores en el lugar donde trabajamos, que él menciona esto, ¿sí? Lo que no se habla no se repara. Si usted lo sobrepiensa, si usted piensa que guardarse va a evitar que el papá, la mamá se sienta mal, que su hijo, su hija se sienta mal, más bien está provocando que el problema se haga más grande y más grande y más grande. Lo que no se habla no se repara. Y de hecho, con esto le quiero dejar algo potentemente bíblico. ¿Qué dijo Dios al inicio? Dijo que se haga la luz. Y dice que todo fue hecho. Todo se comenzó a hacer. ¿A través de qué se accionó todo? A través de la palabra. Entonces, si usted no habla, no va a reparar las cosas, ¿sí? ¿Y con quién necesita hablar? Con alguien que especializado en esto le pueda ayudar. Porque aquí está otra cosa. Si usted habla demasiado de los problemas, no los soluciona, solo los hace más grande, ¿sí? Entonces, por eso, el hablar, incluso en eso debe ser medido, ¿sí? Hablar para solucionarlo, no hablar para quejarse y quejarse y quejarse, porque eso solo hace que el problema se haga más grande y más grande. Ahora, nosotros en psicología entendemos la queja desde otro punto, ¿sí? Cuando yo hablo de quejarse, no hablo de que lo que usted dice es innecesario o no es importante, para nada. Cuando nosotros decimos la queja del consultante, se refiere a algo que constantemente es repetitivo, pero que no se soluciona, ¿sí? Y el consultante ha quedado atrapado en eso. Hablar demasiado, pero solucionar poco. Muy bien, hasta aquí. Antes de hablarles sobre un poco más de la fundación, queremos pasar a esta ronda de preguntas. Ahora sí, aproveche, ¿sí?, esto que vamos a ir haciendo, porque si de alguna manera usted tiene alguna situación en la que le podamos dar una guía, no un consejo ni un tip, porque para eso el psicólogo que da tips y consejos no está haciendo terapia, está haciendo el papel del amigo o del vecino o de la señora de las fritadas que le puede decir algún consejito, ¿verdad? Entonces, la verdadera ayuda de un psicólogo es darle a usted las herramientas necesarias para que usted mismo salga del problema, ¿sí? Entonces, ahora sí, preguntas, ¿sí? Necesitamos que ahora sí pregunte. Si hay algo que no comprendió, un término o algo de lo que hayamos hablado que necesitaría tal vez que le aclaremos, pues aquí estamos prestos para eso, ¿sí? Muy bien, a ver. Ya saben, pregunten. Primero, como dijo, respiren, cálmense, no, así no. Ahora, van levantando la manito, yo les voy dando para ir sabiendo. Después del hermano, aquí. Buenas tardes. Una preguntita. Una persona cuando se muerde las uñas, ¿en qué estado está? ¿Oprimido o en ansiedad? Ya, eso está dentro de lo que vimos como un signo. Y para esto hay que diferenciar entre un síntoma y un signo. ¿Alguien sabe la diferencia entre un signo y un síntoma? Ya, un signo es algo que es objetivamente medible. Por ejemplo, una alergia. Si alguien se comienza a rascar, es un signo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver las erupciones en la piel o que la piel está roja. Ya, ese es un signo. Un síntoma es algo que el consultante refiere. Por ejemplo, el dolor de cabeza. Si ustedes me dicen, estoy con dolor de cabeza, yo no puedo comprobar si usted está o no. Ese es un síntoma. Un síntoma es algo que yo digo, pero que no es comprobable, y un signo es algo medible, observable, comprobable, ¿sí? La fiebre, ¿es un signo o un síntoma? Ya, es las dos.
porque también hay fiebre interna que al simple tacto no se puede medir. La fiebre en este caso es las dos, es un signo y es un síntoma, pero hay muchas cosas que son solo signos y solo síntomas, ¿sí? Lo que usted me menciona es un signo de ansiedad, ¿sí? Entonces probablemente tenga que ver, y esto me hace pensar que tal vez es una persona que no habla de cosas, que se las guarda. Guardarse mucho las cosas hace que yo comience a estar agitado. Entonces estoy como inquieto, una sensación de nerviosismo, y esto de comerse las uñas que... Esto tiene un nombre en el signo, se me fue el nombre de esto, pero es un signo de ansiedad. Entonces, si esto es algo que ha estado muy seguido, es precisamente porque tal vez la ansiedad ya ha hecho algo muy, como que se ha integrado mucho a la persona. Entonces, ahí habría que intervenir porque resolviendo la parte en que le está generando estas sensaciones, eso puede ir disminuyendo, ¿sí? A la final, a veces este tipo de cosas se convierten en algo a lo que nosotros le llamamos un ritual, ¿sí? La persona que es ansiosa generalmente tiene rituales, morderse las uñas, o a veces se sacan como los padrastros, los cueritos de los dedos y se lastiman, ¿sí? Pero eso habla más bien de un síntoma, perdón, de un signo ansioso, ¿sí? Que sí es solucionable también. No sé si ahí contestamos su pregunta. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Siguiente. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona que se autolesiona, o sea, se corta o se quema o cualquier otro tipo de lesión? Creo que justamente respondiendo a esa pregunta, creo que va en relación a estas últimas frases, ¿no?, que se mencionaron. Muchas veces, pues, puede que, claro, tú puedas visualizar eso, pero creo que es mejor como tal vez aconsejar que vaya a un especialista. ¿Por qué? Porque a veces como esas buenas intenciones puede que vayan como alimentando más del problema, ¿no? Y obviamente entiendo que pues puede generar preocupación, que eso es algo que también pasa, ¿no? Que uno quiere ayudar a alguien cercano, pero creo que obviamente es dejar manos de un especialista, porque estos son igual signos de estas autolesiones, pues pueden ser algo más complicado, ¿no? Entonces no es tan fácil de llevarlo normalmente, ¿no? Y algo que creo que hay que notar aquí es que alguien que se autolesiona lo hace porque lo que siente no lo puede resolver con las herramientas que puede tener, ¿sí? Y hay que sí tener cuidado con las autolesiones porque son como una forma de demostrar ayuda, ¿sí? Perdón, de pedir ayuda que no se está diciendo. Entonces sí, lo más recomendable es como darle este paso a llevarle a alguien, a un especialista que sí le pueda ayudar. Esto de las autolesiones es el nivel más bajo antes del suicidio, ¿sí? O sea, una autolesión es perfectamente solucionable en ese sentido. O sea, alguien que se autolesiona está en la primera línea en donde puede ser bien ayudado, ¿sí? Entonces, creo que frente a eso es que se le pueda guiar a que pida ayuda, ¿sí? Siguiente pregunta. Ya, yo quería preguntar, ¿hay hábitos que generan depresión o que la causen? Ya. Desde los siglos pasados hasta incluso en nuestro siglo XXI, se habla mucho de algo a lo que le llamamos linealidad o que es una causalidad lineal. ¿A qué se refiere esto? A que yo digo, digamos, porque yo viví esto, porque me pasó esto, yo estoy así. Esto pasa mucho con el tema de, por ejemplo, los traumas en el pasado, con situaciones complicadas en el pasado, que me han generado algún tipo de marca que me lleva a estar en una situación actual. Ahora, no porque viví una situación significa que yo estoy casi y condenado a estar de una manera. Ahora, ¿qué sí puede ser como un factor que puede llevar a alguien a estar deprimido y progresivamente a ir renunciando a ciertas cosas? Es cosas que siente esta persona que no están resueltas en su pasado. Ahora, el problema con eso es que el deprimido
en su creencia tan fijada, se queja del pasado que ya no puede resolver y eso solo alimenta el problema. Entonces, probablemente si alguien ha llegado a un tema de depresión es porque está atrapada en su creencia rígida de que necesita resolver algo en el pasado que ya no se puede resolver. Entonces, ese sí puede ser un factor que está alimentando una situación de depresión en la actualidad. Muy bien. O sea, a lo que me refería era, por ejemplo, si yo hago algo que haga yo diario o semanalmente o pasando un tiempo, eso puede llegar a generar No, algo. no, a ver, en ese sentido, por la definición de un trastorno debe en el tiempo empeorar. Digamos, el primer mes estoy de bajón, en el segundo mes estoy de bajón, ya no duermo, ya no como, dejé de ir al trabajo, dejé de hacer ciertas cosas. Al siguiente mes esto ha empeorado mucho más. Y de hecho se habla de que para que uno pueda ser diagnosticado de verdad con un trastorno, al menos debe estar así 6 meses. En la realidad, ¿quién soporta estar así 6 meses? A veces en la realidad ya a la semana digo, uy, no, ya algo me pasa y hago algo, ¿no? No es como real decir que hay ciertas cosas que yo puedo hacer. Más bien es en el largo tiempo ver si yo estoy como renunciando a cierto tipo de cosas que digan como me he estado alejando, aislando, he dejado de hacer esto, he renunciado a esto, que me puede dar una señal de que puedo estar desarrollando un problema. Frente a eso, no hay como hábitos que yo pueda decir, si hice esto y mañana hago esto, o semanalmente, o cosas así, no. Más bien es algo como en el tiempo que comienza y empeora progresivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias. Quiero saber si el trastorno de bulimia y el trastorno obsesivo-compulsivo tiene algo que ver con la ansiedad o es un trastorno diferente de los pacientes que sufren eso. Ya. El trastorno obsesivo-compulsivo en el manual diagnóstico de trastornos mentales sí está catalogado bajo los trastornos de ansiedad, sí, que es el TOC conocido. ¿Cuál otro me dijo? De la persona que es bulímica o anoréxica. Ya. La anorexia y la bulimia más bien está dentro de los trastornos alimenticios que como síntoma y como signo y síntoma tienen a la ansiedad. ¿Sí? En el caso de la anorexia y la bulimia, manifestación es la ansiedad, pero no es un trastorno de la ansiedad. En cambio, el TOC está dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora, bajo nuestra línea teórica, nosotros le hemos sacado al TOC de los trastornos de ansiedad, porque el TOC tiene que ver con una obsesión mental, que más bien causa ansiedad. Y por la ansiedad que tengo, en el TOC pasa algo curioso, porque el que tiene TOC dice, quiero tener el control, y llega a tener el control, pero el problema es que ya no puede dejar de tener el control y queda atrapado en una serie de rituales que luego piensa y le generan ansiedad y le generan miedo. Entonces, en el caso del TOC es una obsesión mental la que se va formando y la que hace que el problema se alimente a través de la ansiedad y del miedo. Y también se necesita para eso medicación, ¿no? O sea, para controlar. Una persona ya no controla eso, se necesita medicación o no. Ya, si es muy crónico, para tal vez regularle, sí, pero ahora hay un tratamiento muy efectivo que no necesita medicación y que es perfectamente tratable bajo como ciertas directrices que se le da al consultante y a la familia para que le ayuden a tratar eso. Ajá. Y el que es de perfeccionista, eso ya es diferente, ¿no? El perfeccionismo más bien... Que es mucho ya exageradamente, ya que quiere que le salga todo bien y... Ya, el perfeccionismo es un rasgo de la personalidad. Sí. De hecho, todos nosotros tenemos rasgos de personalidad que cuando se hacen rígidos, ahí se pueden convertir en un trastorno. Eso es a lo que se les llama los trastornos de personalidad, por ejemplo. Ahora, ser perfeccionista es un rasgo, ¿sí? Que teniéndolo como equilibrado no hay problema.
Pero si se le lleva como a un límite donde ya no puedo dejar de tener el control, ahí sí se puede volver en una obsesión más bien. O sea, en un trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Pero en sí, el perfeccionismo más bien es un rasgo de personalidad. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? El tema del insomnio, ¿le puedes bajar un poquito este box 1? El lead box, bájale un poquito. En el tema del insomnio, esto se puede deducir, me decía que es como también algo que puede definir si se tiene depresión, ¿no? Si es que ya es muy prolongado el tema de insomnio, ¿se puede decir que ya es una depresión o es otra cosa que no tiene nada que? Porque hay gente que se puede también, añadiendo a mi pregunta, creo que hay gente que puede irse mejorando sin terapia, ¿no? O sea, también puede haber eso, o siempre es necesario que vayan a terapia. Bueno, respondiendo a eso, muchas veces el insomnio, además de ser un síntoma, también es un factor que sostiene, por ejemplo, como el malestar, digamos. Porque una persona que no duerme va a estar más irritable, va a estar más como aturdida, como no va a concentrarse adecuadamente y así, ¿no? Entonces creo que el insomnio está presente en ambos, o sea, tanto en la depresión como en la ansiedad. En la ansiedad, pues muchas veces pasa, y eso digamos como también con un poco de testimonio de pacientes, que es como que ese sobrepensamiento, ¿no? Que no les permite dormir. Es como apagan todo y es como que su cabeza habla todo el tiempo. Eso no les permite descansar adecuadamente porque constantemente están como haciéndose y respondiéndose preguntas. Entonces muchas veces más bien creo que el insomnio cumple como este factor que mantiene como al malestar, digamos, la ansiedad o ya sea la depresión. Una persona que tiene insomnio mucho tiempo sí estaría catalogada como depresión o ansiedad. Ya, ahí habría que ver algo porque, como decía Martín, si hay alguien que no duerme, de hecho, alguien que no duerme por demasiado tiempo bien, va a comenzar a tener alucinaciones entonces. Y aquí hay algo que es muy válido decir. Si alguien que tiene la alucinación está dentro de los trastornos psicóticos, o sea, la esquizofrenia, los delirios, la bipolaridad tipo 1 y todo esto. Pero si yo digo, porque no duermo, estoy generando como depresión, no tanto porque si por no dormir yo comienzo a tener ciertos signos y síntomas, entonces más bien el problema es del insomnio antes que por estar generando algo, ¿sí? Entonces es como el ejemplo que les ponía, si yo por no dormir mucho tiempo comienzo a tener alucinaciones, ¿eso quiere decir que tengo esquizofrenia? Entonces no necesariamente. Más bien habría que evaluar si por el tema de la depresión esto es algo que comienza a disminuir, sí. Entonces ahí hay que, más bien como que en la consulta, haciendo las preguntas adecuadas para eso, descubrir si el insomnio es algo provocado por un problema de depresión o si es al revés. Algo que por el insomnio comienzo a tener una serie de signos y síntomas que me hace pensar que tengo esto, ¿sí? Porque no necesariamente. El dormir es tan importante en nuestro hábito que no dormir bien sí nos genera un montón de problemas y de hecho el insomnio es el signo o síntoma de, creo que si no de todos los trastornos mentales. O sea, algo que siempre se afecta es el insomnio. Entonces no necesariamente de la depresión. Y por lo otro que mencionabas de si hay alguien que se puede como salir del problema solo, siempre y cuando esta persona ya por su nivel experiencial de resolución de problemas, sí lo puede hacer solo, ¿sí? Porque hay personas que a veces espontáneamente encuentran una buena forma de salir de eso. Pero cuando la persona ya se siente como atrapada y siente que el problema no se resuelve, que se mantiene o que empeora, ahí esa persona no puede salir sola. Pero de hecho sí hay una gran cantidad de personas que han salido solas de estas cosas, teniendo recursos personales. Por ejemplo, en este caso, hay personas que por el hecho de asistir a la iglesia, buscar la ayuda y todo eso, salen del problema sin la necesidad de ir a terapia. Pero cuando ya se siente como que no se puede hacerlo, ahí sí es necesario como ir a un profesional. Pero hay de los dos. Pablito tiene buena ventaja porque como por su profesión, por su música, tiene muchas técnicas de respiración.
No sé si ya la haya respondido con lo de Pablito, pero, o sea, dice que la depresión genera el sobrepensar las cosas y el insomnio. O sea, mi pregunta es si puede pasar al revés. O sea, tú sobrepiensas mucho las cosas, tanto así que no puedes dormir. ¿Eso con el paso del tiempo te puede generar depresión? Ya, si eso es demasiado persistente en el tiempo, es probable, sí, pero no es algo que pueda suceder, porque el sobrepensar no se le puede tanto meter en la depresión porque al final es una obsesión mental, sí, y lo que hay que trabajar ahí es la obsesión mental antes que pensar en algún tema de depresión. Y probablemente tenga que ver con que, nuevamente, o hay cosas que les están manteniendo en el pasado que ya no pueden resolver, o están pensando demasiado en un futuro que no ha sucedido, pero tal vez tiene que ver con tal vez el miedo y más va ligado al miedo, tal vez al miedo al fracaso, al miedo a no lo voy a lograr, o al miedo a que me critiquen, al miedo a no estar a la altura de las cosas, que si se mantiene mucho, mucho, mucho en el tiempo, sí podríamos hablar de un tipo de depresión, pero no totalmente. Yo tengo una consulta o más bien una pregunta. Bueno, desde la pandemia en la vida cotidiana, especialmente en el tema laboral, ¿cómo se puede combatir si tal vez la ansiedad o el estado de depresión o el estado también de depresión depende de un tercero, o sea, depende de terceros en el ámbito profesional, en el ámbito laboral? Siempre está la presión constante y eso tal vez te produce ciertas ansiedad, depresión. ¿Cómo combatir eso? O sea, si se presenta diariamente, o sea, no depende tal vez de mí, sino depende de un tercero. ¿Cuál es el mejor herramienta que se puede usar para combatir y que no sea latente eso y produzca en mí ese problema tal vez en un futuro depender de mucha ansiedad, mucha depresión, que se puede ya tener un problema elevado? Bien, a ver, frente a eso, tal vez a la larga sí pueda crear como un tema de, parte de cómo nosotros vemos a la depresión. Para nosotros existe las categorías son un poco como curiosas porque la primera clase de deprimido es el deprimido radical, alguien que ha renunciado a todas las áreas de su vida. La segunda clase de deprimido es el iluso decepcionado de sí mismo. La tercera clase es el iluso desilusionado de los demás, ¿sí? Y generalmente esto que tú mencionas puede caer, ¿y por qué se les llama ilusos? Porque se crea una ilusión en la que comienzan a estar atrapados. Entonces, esto tendría que ver con un tema de decir, digamos, si yo hago las cosas bien, ¿por qué me siguen tratando mal, por ejemplo? Y eso con el largo del tiempo sí puede generar ansiedad y una sensación depresiva con esta decepción. Entonces, es probable que yo tenga como que estas ganas de renunciar a cierto tipo de cosas o de apartarme o aislarme porque me siento muy presionado. Ahora, eso con respecto a definir cómo se podría dar la depresión. Ahora, para ir trabajando con esto, es necesario comprender algo que está como más arriba de eso, que tiene que ver con un tema comunicacional y relacional. Y una parte en que nosotros trabajamos en terapia es un principio que dice, si cambia la comunicación, automáticamente cambia la relación, porque las dos son interdependientes. En este caso, algo que yo haría en terapia para como ayudar a manejar este problema es que daría herramientas comunicativas que a ti te permitan zafarte de esa relación que provoca esa persona. Entonces, esto se resuelve así, cambiando como la comunicación. Y te pongo un ejemplo, algo que nosotros hemos recibido mucho en sesión, tiene que ver con hijas atrapadas en esa misma situación, pero con la mamá. Entonces, yo algo que le digo a mis pacientes es, yo te voy a enseñar a ser a ti saludablemente negligente, ¿sí? Porque a veces algo que mantiene el problema
de sentirse como muy atrapado en este tipo de situaciones es que para no tener problemas o para que intentar que las cosas no se vuelvan tan problemáticas, comienzo a tener una conducta de hacer todo. O sea, para no crear problemas, mejor no le digo nada. O mejor a la final hago todo lo que me pido. Eso solo retroalimenta el problema. O la otra situación es no poner atención, no hacer caso, que es una forma de evitación. Y como vimos, ¿qué es lo que genera un problema de ansiedad? Evitar. Entonces es como quedar atrapado en una serie de cosas, pero la única forma de trabajar eso es, si se cambia la comunicación, cambia la relación. Y con esto usamos como una serie de estrategias que te permitan zafarte de esa trampa relacional. Entonces, así se evitaría caer en temas como de estrés crónico, de estar ansioso todo el tiempo y de caer en un problema de depresión a la larga. No sé si con eso respondo. Sí. ¿Otra pregunta? Pregunta. Si no hay más.